Hoy vamos a empezar, como siempre, con una oración de un salmo, con una parte del Salmo 3, un fragmento del Salmo 3. Señor, ¿cuántos son mis adversarios? ¿Cuántos los que se alzan contra mí? ¿Cuántos los que dicen de mí que no espere salvación en Dios? Pero tú, Señor, mi escudo protector, mi orgullo, el que levanta mi frente. Invoco a gritos al Señor y me responde desde su monte santo. Me acuesto y me duermo, me despierto. El Señor me sostiene. No temo a esas gentes que a millares se apostan en torno contra mí. Levántate, Señor, sálvame, Dios mío. Pues ya se ve que es un cántico de ayuda, o un grito incluso de ayuda. Estábamos viendo los textos que hablan del origen del mal en el mundo desde la perspectiva bíblica, o si queréis desde la perspectiva del pueblo de Israel. Decíamos que además está escrito desde una forma progresiva, de tal manera que las primeras narraciones hablan del primer pecado, que es lo que nosotros hemos dado en llamar el pecado original, que es un pecado contra Dios, de soberbia, e inmediatamente, que es lo que vamos a ver hoy, es un pecado contra otro ser humano. De tal forma que os decía que hay toda una progresión. Concretamente, el relato del pecado contra otro ser humano, el texto bíblico nos habla de dos hermanos. Leeremos el texto y veremos que hay algunas curiosidades y después entenderemos que no, hasta cierto punto no se pueden entender como hermanos, como lo entendemos actualmente, hermanos de sangre. Tuvo relaciones el hombre con Eva, su mujer, que concibió y dio a luz a Caín, y dijo: he adquirido un varón con el favor del Señor. Volvió a dar a luz y tuvo a Abel, su hermano. Fue Abel pastor de ovejas y Caín labrador. Pasado algún tiempo, Caín hizo al Señor una oblación de los frutos del suelo. También Abel hizo una oblación de los primogénitos de su rebaño y de la grasa de los mismos. El Señor miró propicio a Abel y su oblación, mas no miró propicio a Caín y su oblación, por lo cual se irritó Caín en gran manera y se abatió su rostro. El Señor dijo a Caín: ¿por qué andas irritado? ¿Y por qué se ha abatido tu rostro? ¿No es cierto que si obras bien podrás alzarlo? Mas si no obras bien, a la puerta está el pecado acechando como fiera que te codicia y a quien tienes que dominar. Caín dijo a su hermano Abel: vamos afuera. Y cuando estaban en el campo se lanzó Caín contra su hermano Abel y lo mató. El Señor dijo a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? Contestó: no sé. ¿Soy yo acaso el guardián de mi hermano? Replicó el Señor: ¿qué has hecho? Se oye la sangre de tu hermano clamar a mí desde el suelo. Pues bien, maldito seas, lejos de este suelo que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Aunque labres el suelo, no te dará más su fruto. Vagabundo y errante serás en la tierra. Entonces dijo Caín al Señor: mi culpa es demasiado grande para soportarla. Si hoy me echas de este suelo, habré de esconderme de tu presencia, convertido en vagabundo errante por la tierra, y cualquiera que me encuentre me matará. El Señor le respondió: al contrario, quien quiera que matare a Caín, lo pagará 7 veces. Y el Señor puso una señal a Caín para que nadie que lo encontrase lo atacara. Caín dejó la presencia del Señor y se estableció en el país de Nod, al oriente de Edén. Bueno, hasta ahí la narración. Fijaros que si lo leyésemos desde una perspectiva arqueológica o antropológica, diríamos aquí muchas contradicciones, muchas ambigüedades que no se aguantan. Pensar que en el Neolítico hay pastores de ovejas y labradores es pensar mucho. Tan pensar mucho que no es real. Entonces, ¿qué es lo que intenta explicar el narrador? Bueno, primero, escribe desde la realidad que él conoce. Os decía, estos textos nacieron en el siglo VI, incluso es posible que en el V antes de Cristo, y son una reflexión religiosa. Son una reflexión religiosa que intenta dar respuesta a los interrogantes que la gente se hace. Os decía, los interrogantes al origen del mundo, que ya los vimos, y otros interrogantes que son el origen del mal. ¿Por qué existe el mal en el mundo? Y os comentaba, lo normal dentro del antiguo Próximo Oriente es que las cosas se cuentan, se narran, no se explican. Y por tanto una historia, una narración va a ayudar a entender qué es lo que quiere explicar. Curiosamente, fijaros que el pueblo semita, el pueblo israelita, es un pueblo
seminómada, lo decían, lo recordáis, no es un nómada puro porque tenían estancias muy largas a veces en sitios fértiles, pero después recogían otra vez sus rebaños y echaban a caminar. Por tanto, en cierta manera, Abel está representando el pueblo de Israel. Caín, por otro lado, es labrador. ¿A quién está representando? Está representando a Palestina, está representando al pueblo que se han encontrado cuando han entrado en la tierra prometida. Por tanto, si intentamos ver historia desde una perspectiva moderna, diremos esto no tiene que ver nada con eso. Está intentando utilizar dos tipos de personajes que curiosamente los presenta como hijos de la primera pareja, de Adán y de Eva, y por tanto tienen su origen, tanto los cananeos como los israelitas tienen un mismo origen, y eso ya es muy importante porque hay una enseñanza de la hermandad. Piensa que el mensaje que está dando el narrador bíblico es que los cananeos son también sus hermanos. De tal manera que está presentando que pueblos que están enfrentados y que han llegado incluso a la guerra, incluso al asesinato en más de una ocasión, su origen es un origen de hermandad. Todos son hijos de Dios, pero por otro lado incluso los presenta como hijos de una misma pareja, que es Adán y Eva. Y por tanto los roles que van a representar son roles que existían en el siglo VI, pero que no existían si echamos la historia para atrás. Fijaros la idea de la envidia. Fijaros que la acusación que hace Dios contra Caín después de que ha asesinado a su hermano es: ¿dónde está tu hermano? De tal manera que hay también una llamada a todos los pueblos, no solamente al pueblo de Israel, a considerar al otro tu hermano y a ser responsables de las otras personas, de los otros seres humanos. Por lo tanto, el mensaje religioso es un mensaje importantísimo porque es un mensaje de fraternidad. Fijaros que estos textos que os decía que se escribieron, la redacción definitiva seguramente en el siglo VI a.C., responden a unas tradiciones orales muy antiguas. Concretamente esto es un texto no sacerdotal, es un texto, como algunos lo conocen, como un texto yavista. Yo he leído siempre el Señor, en realidad cada vez que estoy diciendo el Señor, en realidad el texto en hebreo pone Yahvé, pero por respeto a cómo se lee en el mundo judío, no digo nunca Yahvé, aunque está escrito aquí también, sino que digo el Señor. Pero lo que quiero es decir que estamos ante una redacción que tiene una cierta antigüedad. No sabemos cuánto, porque responde a unas tradiciones orales antes de pasarlo por escrito, que igual están 200, 300, 500 años antes, no lo sabemos. Ponerle fecha es difícil, Lo único que podemos afinar más es cuando es la redacción definitiva. ¿Dónde está tu hermano? Y por tanto vemos que hay todo un mensaje ya de fraternidad universal. El Dios, que es Yahvé, el Dios de Israel, es el Dios de todos. Es el Dios de todos los seres humanos. Y por tanto ya hay una idea que apunta al monoteísmo. Recordáis que os comentaba, en la antigüedad la idea del monoteísmo, incluso en el pueblo de Israel, es un proceso muy largo, muy largo. Recordáis que os decía, eran politeístas, los patriarcas eran politeístas, sí que tenían como Dios principal al Dios de Israel, si queréis a Yahvé, pero tenían otros muchos dioses. Llega un momento determinado en la historia que después dejan de ser politeístas en un sentido puro, pero son enoteístas, es el Dios de mi pueblo que lucha o que está enfrentado con el Dios de otros pueblos. Y llegar a la idea ya de un solo Dios es algo que es relativamente posterior. Pero hay todo un proceso también de intentar catequizar, de intentar dar una enseñanza al pueblo para que vayan descubriendo que el Dios de Israel, que Yahvé, es el Dios de todos los seres humanos. Y que todos los seres humanos son hermanos. Por tanto, esta narración apunta en esa dirección. ¿Cuál es el problema? Que cuando se ha roto con Dios, que es la primera narración que hemos visto, Génesis 3, inmediatamente hay una ruptura con el ser humano, que es tu hermano. Aunque sean, en este caso, estén representando a distintos pueblos, pero el narrador ha querido quedar muy claro que los dos son hijos de Adán y Eva, que son hijos de Adán y Eva. ¿Dónde está tu hermano? La sangre de tu hermano clama ante mí. En realidad, todo pecado contra el ser humano también es un pecado contra Dios. Mejor aún, el mayor pecado contra Dios es un pecado contra el ser humano.
Esa es la perspectiva que quiere mostrarnos. Pero también aparece un Dios que es justo por un lado, porque hay castigo del asesinato. Hay más elementos, Fijaros, dice, mi culpa es demasiado grande para soportarla. Si hoy me echas de este suelo, habré de esconderme de tu presencia, convertido en vagabundo errante por la tierra, y cualquiera que me encuentre me matará. ¿Quién le va a encontrar si no hay nadie más en la tierra? Si hiciésemos una lectura literalista del texto, diríamos, esto es un absurdo, ¿o no? Por tanto, estamos ante una forma narrativa de explicar una realidad más profunda. No intentemos ver historia en el sentido moderno, entre otras cosas porque estamos en la protohistoria y lo que intentan es narrar otras cosas. ¿De quién está hablando? Pensar que en todas las tribus antiguas y en todos los pueblos antiguos estaba el vengador de la sangre, el Goel. ¿Quién era el Goel? El Goel era el responsable dentro del clan familiar de vengar cualquier cosa que habían hecho contra ese clan. La idea no de familia, familia moderna, familia nuclear, sino un clan familiar muchísimo más extenso, en el que había todo, en el que había abuelos, bisabuelos, tíos, primos, todo un clan. Había uno, el responsable, que también cuando caía prisionero, cuando caía esclavo, tenía la misión de rescatarlo. El Goel tenía esa misión. Aquí, precisamente, Caín está haciendo referencia a ese Goel. El Goel es en la idea, si alguien ha matado, en versículo 14, cualquiera que me encuentre me matará, está haciendo referencia a esto. ¿Por qué? Porque está hablando de una época en que no existían los tribunales de justicia y la justicia, ¿quién las aplicaba? La aplicaba el Goel, que era el responsable del clan familiar de hacer justicia cuando se había hecho una afrenta contra los suyos, contra alguno de su clan. Os digo, no solamente tenía la misión de vengar, aunque se llame en algunas ocasiones el vengador de la sangre, sino que tenía también la misión de rescatar. Era el rescatador, era el salvador, por tanto, veremos que después se aplicará en un sentido más positivo en otros textos de la Biblia que este sentido más negativo del vengador de la sangre. Goel también se puede traducir por redentor, ¿verdad? Que esto nos suena muchísimo más, que es el que apuesta todo por la familia, apuesta todo por el clan y ya en un sentido mucho más amplio por el pueblo. ¿Y qué es lo que hace Dios? ¿Qué es lo que hace Dios? Le pone un tatuaje. Fijaros que lo del tatuaje aquí nos lo presenta que ya en los orígenes de la humanidad ya existen los tatuajes y hoy pensamos que es algo muy moderno. Bueno, ¿por qué le pone un tatuaje? Pues precisamente que es una señal. Los tatuajes, una de las funciones que tenían era marcar alguna cosa. Se marcaba a los esclavos con un tatuaje, pero también se marcaba como una señal, por ejemplo, de protección, o como una señal para recordar una cosa de una manera especialísima. Hoy a veces pintan o se ponen el nombre de la pareja y después se separan y no hay manera de borrárselo. Bueno, pensarlo en aquel momento, pero de una manera muchísimo más seria. Y aparece, lo pagará 7 veces. ¿Lo recordáis? ¿Por qué? El número 7 en el mundo de la Biblia es el número de plenitud. O sea que no quedará sin castigo, será un castigo ejemplar si alguien ataca a Caín. De tal manera que incluso Dios se convierte en el Goel, en el sentido positivo de Caín, en el protector, en el redentor de Caín. Y creo que es una imagen también muy bonita de Dios en textos tan antiguos como estos, que insisto que aunque se pusieron por escrito en el siglo VI antes de Cristo, responden a tradiciones muchísimo más antiguas, en el que habla de que Dios se apiada incluso del asesino, como es en este caso. No quiere la muerte del asesino, no lo quiere. Sí que recibe un castigo, pero no quiere esa muerte. Fijaros que un poco más adelante aparecerá los descendientes de Caín. Un poco más adelante, a partir del versículo siguiente. No los voy a leer todos, pero quizá alguna curiosidad. Versículo 17, estamos en el capítulo 4. Caín tuvo relaciones con su mujer, pero no quedamos que nada más estaba Adán y Eva, Caín y Abel. Hostia, claro. Si intentamos hacer que todo esto cuadre, veremos que no cuadra por ningún lado. Tuvo relaciones con su mujer, que concibió y dio a luz a Enoc. Bueno, y aparece toda una genealogía son todos los descendientes de Caín, que aparte es una genealogía muy repetitiva y que es muy similar
a la genealogía después de Set, que será el hijo que tendrán después Adán y Eva, después de un tiempo. Juegan con esos nombres, que eran nombres muy conocidos en la antigüedad. Pero yo lo que me quiero parar nada más es en uno de los descendientes, que es Lamec. ¿Por qué? Porque ese mal que ha iniciado, por un lado, Adán y Eva, que ha llegado a su culmen de una manera especialísima en el asesinato de Abel por manos de su hermano Caín, va a ir cada vez en más aumento. De tal manera que el narrador nos quiere explicar que precisamente el mal cada vez va engrosándose, va creciendo, y va creciendo en intensidad. Fijaros, Silá por su parte engendró a Tubal, Caín padre de todos los forjadores de cobre y hierro. Hermana de Tubal, Caín fue Naamá. Bueno, en las genealogías también intentan explicar los distintos clanes de trabajo que había, y por tanto unos se los van a asimilar a la descendencia de Caín y otros a la descendencia de Set. Dijo Lamec a sus mujeres. También aquí es importante. Fijaros, la poligamia aparece en la Biblia y aparece con frecuencia incluso también en los patriarcas, pero también el narrador bíblico quiere dejarnos claro que la poligamia entró a través de la descendencia de Caín y por tanto no es algo bueno. Aunque después incluso veremos que los patriarcas son casi todos, tienen varias mujeres y tienen... bueno, ya lo veremos. Pero la primera idea es que la poligamia está vista negativamente porque si ha entrado en el mundo de la Biblia, entró por la descendencia de Caín. Dijo Lamec a sus mujeres, Adá y Silá, son sus dos esposas, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi palabra. Yo maté a un hombre por una herida que me hizo, y a un muchacho por un cardenal que recibí. Caín será vengado 7 veces, lo que hemos oído antes. Dice, más Lamec lo será 77. Fijaros que es llevar el mal hasta las últimas consecuencias. Es decir, claro, nosotros decimos, en Jesús se superó la ley del talión. La ley del talión en realidad era un poner coto a esto. En realidad fue un avance legislativo. ¿Por qué? Porque por ejemplo, dice que por una herida lo mata a uno. Y por un cardenal, o sea, por una patada que le ha dado, también lo mata. Y que si Dios va a estar del lado de Caín y no va a permitir que nadie haga mal porque recibirá un castigo 7 veces, él más. Lo será 77. Fijaros, a mí me gusta ver los pasajes paralelos. Fijaros Mateo 18. Seguro que os suena sin haberlo dicho. El Mateo 18, todo el capítulo 18 del Evangelio de Mateo, fijaos que pega un salto del Antiguo al Nuevo Testamento, es el discurso eclesial, que es el discurso del perdón y el discurso de la fraternidad. Y, bueno, 18-21. Pedro se acercó entonces a Jesús y le dijo, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas que me haga mi hermano? ¿Hasta 7 veces? ¿Verdad que nos recuerda esto? Y dice Jesús, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. De tal manera que es poner en positivo toda aquella carga de mal que venía de la época de Caín y que venía de la época de Lamec. No está puesto porque sí. ¿Veis que este texto queda iluminado muchísimo más si hemos leído antes el del Génesis? Por tanto, ¿por qué? Porque los oyentes conocían muy bien el texto del Génesis, seguramente muchísimo mejor que nosotros, y cuando Jesús está diciendo eso, les recuerda a Caín y les recuerda a Lamec. Aquello que fue la extensión del mal, en Jesús quiere que sea la extensión en la comunidad de los seguidores de Jesús, quiere que sea la multiplicación del bien. ¿Sí? Bien, aparece la figura de Set. Adán volvió a tener relaciones con su mujer. Bueno, en nuestras Biblias, aquí pone Adán volvió a tener relaciones con su mujer. El texto hebreo dice conoció a su mujer. ¿Conoció? No, lo digo porque, claro, todas las traducciones que tenemos son traducciones dinámicas.
¿En qué sentido? Quiere decir que el texto no hace una traducción literal. ¿Por qué no hace una traducción literal? Porque si hiciese una traducción literal no entenderíamos nada. Habría que estar dando explicaciones cada palabra, ¿eh? Pero bueno, a mí me interesa aquí dar una pequeña explicación y por eso prefiero irme para atrás a lo que dice el texto original hebreo, o la traducción literal. Conoció a su mujer. Lo digo que es importante esto porque cada vez que aparezca el verbo conocer, en hebreo me refiero, cada vez que aparezca el verbo conocer en la Biblia, no tiene el sentido que tiene en el mundo helenista, o si queréis en el mundo grecorromano, que es un conocimiento de tipo intelectual. El conocer en el mundo de la Biblia es un conocimiento de intimidad, no solamente referido a las relaciones sexuales, que también, claro, puede decir, que tener una relación con una mujer puede decir que la conozco, sí, la conozco íntimamente, pero cuando Dios dice, por ejemplo, que os conozco, lo que está diciendo es que nos conoce íntimamente, no nos conoce porque somos un número, no nos conoce porque somos... sino que nos conoce por nuestro nombre, por nuestros apellidos, por nuestra circunstancia. Dirá Jesús que están contados hasta los pelos de nuestra cabeza, los que se nos caen. Yo siempre digo que conmigo tiene mucho trabajo por la cantidad que se me cae. Bueno, Adán conoció, o volvió a tener relaciones con su mujer, que dio luz a un hijo al que le puso por nombre Set, diciendo, Dios me ha otorgado otro descendiente en lugar de Abel, porque le mató Caín. También a Set le nació un hijo al que le puso por nombre Enos. Fijaros, Enoch, Enos, Este fue el primero en invocar el nombre de Yahvé. Y aparecen los patriarcas, capítulo 5, los patriarcas antediluvianos, que no los leeré, sí que os invito a leerlo en casa, que son personajes que viven muchísimos años. Por ejemplo, cuando Adán murió tenía 930 años. Set fue padre cuando... Set tenía 105 años cuando engendró a Enos. Estos no tenían ni menopausia ni pitopausia. Vivió Set después de engendrar a Enos 807 años y engendró hijos e hijas. Cuando Set murió tenía 912 años. Bueno, ya veis. Bueno, o Matusalén, versículo 5:25, Matusalén tenía 187 años cuando engendró a Lamec. Otro Lamec, este de los buenos. Fijaros que además los nombres se van repitiendo porque eran los nombres conocidos. Vivió Matusalén después de engendrar, mira, si lo engendró cuando tenía 187. Vivió Matusalén después de engendrar a Lamec 782 años. Y engendró hijos e hijas. Cuando Matusalén murió tenía 969 años. Ya ese es un dicho, tienen más vida que Matusalén. ¿Por qué? Porque dentro de los patriarcas prediluvianos es el que, bueno, le pone más años, aunque ya veis que todos pasan de los 900. Vivían más de 900 años los patriarcas prediluvianos. No puede ser. Yo creo que no. Mucha alimentación. No, yo lo digo porque es que he escuchado muchísimas cosas desde lecturas fundamentalistas de la Biblia. No, es que si contaban los años de otra manera, que no se contaban los años igual que ahora. Los calendarios lunares que son, o semilunares, que son seguramente los que durante mucho tiempo existieron en el mundo de Israel, hay una variante de días con respecto al calendario que tenemos ahora de 365 días, más unas horas y unos minutos y unos segundos, que no lo sé exactamente cómo es, pero que eran muy similares, como mucho 360 días tenía, por tanto la forma de contar. Entonces, ¿qué es lo que intenta explicar el narrador? Vuelvo otra vez a lo mismo. Estamos ante unos textos que no explican, sino que narran. ¿Qué es lo que ocurre? Estamos aún en un periodo que no tienen suficientemente claro la idea de la vida eterna, la idea de la resurrección. Hemos de esperar siglos. Hemos de esperar siglos para que aquello quede suficientemente clarificado. Pensar que incluso en tiempos de Jesús, en el siglo I de nuestra era, había algunos grupos judíos, como por ejemplo los saduceos, que aún seguían sin creer en la resurrección. O sea que es un proceso, y es un proceso lento, que va a tener su momento álgido de empezar a creer más en la resurrección, sobre todo a partir del exilio de Babilonia, cuando ven que las cosas
a los buenos no siempre les van bien. Y por tanto, la teología también tiene que ir afinando, tienen que ir descubriendo cuál es la realidad de Dios. ¿Qué es lo que ocurría? Estamos en unas culturas que la longevidad era vista como un privilegio de los dioses, como un privilegio, la larga vida, que a veces se llegaba incluso a identificarlo con la inmortalidad. Fijaros los primeros textos de Génesis 1 y 2, que aparece el tema de la inmortalidad, y decíamos que también en todas muchas narraciones literarias de los pueblos de alrededor, la epopeya de Gilgamesh y algunos otros que hemos mencionado, veíamos que ese era un tema muy preocupante. ¿Por qué? Porque la realidad histórica es que la gente vivía una media, no llegaba a los 40. Una persona de 40 era una anciana. Hoy en día se muere uno con 105. ¡Qué joven se ha muerto! He puesto una exageración para que nadie se sienta identificado. Pero con personas que son realmente ancianas, hoy en día es muy fácil decir qué joven se ha fallecido. ¿O no? Con 80 y muchos, a veces se dice, pero qué joven ha fallecido. Claro, pensar que alguien llegase a los 80, sí que había quien llegase, no digamos que no. Pero eran contados con los dedos de una mano y sobraban dedos. Eran muy raros. ¿Por qué? Porque la media rondaba alrededor de los 40. Dentro de ese contexto, el decir que alguien vive cerca de 1000 años, claro, es un lujazo, que no responde a una realidad histórica. Pero es una forma de decir, lo diré, Dios está de su parte. Dios está de su parte. Si aún no hay la idea de la vida eterna, cuando viene la idea de la vida eterna, pues es algo que ya no es necesario que la gente viva tantos años. ¿Y cuál es la mentalidad? Antes del gran pecado, el diluvio, que se os he puesto ahí una foto de Peri, en que se ve una pareja de animales, pero se ve ahí más de un centenar de conejos, porque se reproducen muchísimo. Bueno, es un dibujo que tiene su parte de comicidad, pero pensar que antes del diluvio universal, la idea es que, bueno, todos los patriarcas prediluvianos vivían alrededor de 1000 años. Veremos que después, cuando aparece el tema del diluvio, veremos que aquello se va acortando. Todos los que vienen después del diluvio ya no viven tantísimos años, siguen viviendo muchos, pero comparativamente viven muy poco, comparando, porque ella empieza a hablar de 80. Se empieza a parecer más a la realidad nuestra. Es decir, antes de que entrase el culmen del pecado, el culmen del mal en el mundo, había una vida muy extensa. Insisto, no está dando datos históricos, está explicando desde una perspectiva narrativa unas realidades, y esas realidades son las que había. Bien, vemos que hemos el relato del primer pecado, Génesis 3, el apartarse de Dios, la soberbia, el relato del asesinato del hermano, que es apartarse de Dios significa ir contra otro ser humano, sea de lo que sea, aunque sea un ser humano distinto, pero que es siempre tu hermano. Por tanto, uno aparece como un labrador y otro aparece como un seminómada, como un pastor de ovejas. Y lo que nos va a intentar explicarnos, sobre todo a partir del capítulo 6, es la universalización del mal. Fijaros que es toda una catequesis narrativa de esa realidad. Y nos va a contar dos historias, una menos conocida entre nosotros y otra más conocida. Una menos conocida es los hijos de Dios y las hijas de los hombres, y otra más conocida, que es la del diluvio universal, pero después veremos que tampoco la conocemos tanto. Pero bueno, me voy a parar en las dos. Primero, en la primera, porque es un texto extraño, es un texto que nunca oiréis en la liturgia, porque no se lee nunca. Es que es como una... Es un texto... pura mitología. Sí, es pura mitología. No, es que es pura mitología. Pero, insisto, estamos ante unas narraciones que intentan explicar una realidad religiosa, y mejor aún, una realidad cotidiana, a través de un, me resisto a decir cuento, a través de una historia, o de una historieta,
o de una narrativa, de una narración. El principio del capítulo 6 habla, y veremos que además aquí hay algunos problemas de traducción serios. Voy a leerlo como está en la Biblia de Jerusalén y luego me pararé en algunos detalles. Cuando la humanidad comenzó a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, vieron los hijos de Dios. Ahora veremos quiénes son estos hijos de Dios, si es que podemos verlo. Vieron los hijos de Dios que las hijas de los hombres les venían bien. Eran muy bellas. Otras traducciones mejor traducidas. Y tomaron por mujeres a las que prefirieron de entre todas ellas. Entonces dijo el Señor: no permanecerá para siempre mi espíritu en el hombre, porque no es más que carne, que sus días sean 120. Tiene bastante. Fijaros que hay un bajón de prácticamente 1000 a 120. Bueno, los Nefilim, como otras traducciones dicen los gigantes, ¿verdad? Los Nefilim aparecieron en la tierra, el texto dice Nefilim, aparecieron en la tierra por aquel entonces y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y éstas les dieron hijos. Estos fueron los héroes de la antigüedad, hombres famosos. ¿Cuántas veces habéis leído este texto? ¿Verdad que no suena nada? No suena nada, que no. Ya me lo imaginaba, porque es un texto que además se rehuye. Yo, como soy un kamikaze para estas cosas, yo creo que no hay que tener miedo. Estamos ante un mito. Un mito que está en casi todas las culturas, incluso en la griega. Los Nefilim son los gigantes, son aquellos, los cíclopes. Y por tanto son mitos que eran muy conocidos en todo el mundo circundante. Eran conocidos en Mesopotamia, eran conocidos en todos los pueblos de la Mesopotamia, por no repetir los que ya los he repetido en otras ocasiones muchas veces. Pero eran conocidos también en el mundo helenista, van a ser conocidos también en el mundo romano. Y mitos que explican cosas similares los conocía también el pueblo de Israel. ¿Por qué? Os decía, porque los habían escuchado, porque habían visto las representaciones teatrales cuando en el destierro de Babilonia, las habían visto incluso, insisto, cuando, como decía alguna ancianita, si es que esto tiene que ser verdad porque ha salido hasta en la televisión. Bueno, pues una cosa similar. Estaban acostumbrados a ver esas representaciones teatrales de estos mitos. ¿Qué es lo que hace el narrador bíblico? No rechaza nada que es de otra cultura, pero simplemente intenta retomar esas narraciones míticas ahistóricas, ahistóricas me refiero que no tienen nada que ver con la historia, y darles un sentido religioso. Y el sentido religioso es que el mal cada vez va creciendo más. Es decir, estamos aún en ese esquema que tenéis ahí. El mal está yendo cada vez a más. Y entonces, ¿qué es lo que aparecen aquí? Aparecen las hijas de los hombres, que eran unas mujeres bellas. Y luego aparecen los hijos de Dios. A ver, esto se ha escrito ríos de tinta sobre quién son estos hijos de Dios. En el mundo judío y en el mundo cristiano. Si encontraseis algunos de los primeros padres apostólicos, decían que eran ángeles. Tanto es así que hay películas hechas sobre esto. Ahora había una serie que era Ángeles y Demonios, que echaban a la televisión, que precisamente parte de este texto. Lo que pasa es que nadie se da cuenta porque no conocen el texto, pero está fundamentado en este texto bíblico, o en todo este mito que no solamente está en el mundo de la Biblia. Bueno, luego los siguientes padres de la Iglesia dijeron: hombre, ángeles, si son espíritus puros, claro, va avanzando la teología, dice, ¿cómo van a tener relaciones carnales con las hijas de los hombres? La verdad es que cualquier intento de interpretación, claro, histórica de todos estos textos, chocas contra la pared. Y más, cuando el texto hebreo dice hijos de Elohim. Claro, nosotros Elohim lo encontramos muchas veces en la Biblia. Elohim es Dios. ¿Sí? No es Yahvé, pero es un nombre muchísimo más genérico que encontramos en casi todas las culturas. Por ejemplo, palabras que hayan venido después, Elí, Selma Sabactaní,
en el mundo árabe, Alá, provienen de Elohim. Pero curiosamente Elohim, a pesar de que nosotros lo traducimos siempre por Dios, es un plural. En hebreo el plural se hace de dos formas, se hace enim y ema, o enot. Este concretamente es un plural. Por tanto, hay dos posibles traducciones. La traducción más habitual que vamos a encontrar en la Biblia, que es Dios, o una traducción que es mucho más antigua y mucho más mitológica, y que seguramente que es la que utilizan aquí, dioses. De tal manera que, fijaros ahora, con todo esto que os he explicado, lo voy a leer de otra manera. Cuando la humanidad comenzó a multiplicarse alrededor de la tierra, les nacieron hijas, y vinieron los hijos de los dioses. Los hijos de los dioses los encontramos en todas las culturas, ¿verdad que sí? Tú conoces, Pilar, mucho más el mundo helenista. Son además héroes. Si se unen a mortales, entonces cuando se les llama héroes, es lo que traducen. Exacto. Y entonces hace muchísimo más comprensible el texto. Los nefilín son gigantes. Son gigantes, que digo que, por ejemplo, en el mundo helenista, sobre todo son los cíclopes, pero no solamente los cíclopes, o incluso aquellos héroes que son semidioses, porque son de relaciones entre hijos de dioses y seres humanos. Son mitos que todo el mundo conocía, que si hacemos otra traducción un poquitín diferente, teniendo en cuenta que estamos tomando un mundo, unos mitos mucho más antiguos que los textos bíblicos, y que el narrador intenta dar una lectura teológica, una lectura comprensiva para sus... comprensiva para su pueblo que conocía estos mitos. Entonces, darles una lectura distinta, decir, bueno, es que el mal cada vez se va extendiendo. Y ese es el mensaje, que se sirve de un mito, de una narración mítica para explicar eso. Es un mal que se junta cielo y tierra, y por tanto le da una fuerza muchísimo mayor. Se junta cielo y tierra. No sé si ha quedado clarificado o se ha liado muchísimo más, Pero bueno, yo creo que conocer también estas cosas va bien, y también el desmitificar a veces estos relatos. Desmitificar en el sentido de decir, bueno, clarificar de qué estamos hablando, y que no estamos hablando de historia. Insisto, porque además los 11 primeros capítulos del Génesis son relatos protohistóricos, antes de la historia, y por tanto de historia no tienen prácticamente nada, cero, sino que son narraciones que intentan explicar unas realidades, las realidades de la bondad original de la creación, porque todo lo que creó Dios era bueno, era muy bueno, del plan original de Dios para la humanidad, y de cómo el ser humano va cargándose a eso. Fijaros que leíamos al principio, ¿lo recordáis? ¿Verdad que lo recordáis? Leíamos al principio. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra era caos, confusión y oscuridad. Caos, confusión y oscuridad es el mal. ¿Qué es lo que hace Dios? Haya luz y hubo luz, y pone orden. De tal manera que el mal es caos, confusión y oscuridad en los relatos bíblicos de los orígenes. En cambio, la acción de Dios es luz y orden. ¿Qué es lo que ocurre? El mal, el pecado, es apartarse de ese plan original, volver otra vez al caos, a la confusión y a la oscuridad. ¿Sí? Estamos en esa dinámica. Bien, y después sí que viene el relato del diluvio universal, que es más conocido. Bueno, estamos también ante otro mito. Además, curiosamente, mitos del diluvio se han encontrado en todas las culturas, incluso en la India. No solamente los que os menciono yo de Gilgamesh y de algunos otros, sino que se han encontrado prácticamente en todas las culturas. ¿Qué es lo que quiere decir? Que seguramente sí que hay un dato histórico, si queréis, de que en algún momento hubo, hoy diríamos, un tsunami, que no sabemos si fue localizado en un sitio muy determinado, pero debía ser en un sitio muy importante, porque, insisto, relatos o narraciones sobre el diluvio encontramos en todas las culturas, en todas, prácticamente sin excepción. ¿Qué es lo que va a hacer el narrador bíblico? Ya conoce esos mitos, ya conoce esos relatos. Y lo que va a hacer exactamente igual que ha hecho con los otros, hacerle una traducción religiosa. No va a ser una venganza de los dioses porque
porque se han cansado de los seres humanos, sino que va a aparecer también un Dios bueno, un Dios que está al lado, y que el diluvio va a ser como consecuencia de ese mal que ha hecho el ser humano que entre. O sea, el responsable no son los dioses, sino que el responsable es el ser humano. Entonces, es una perspectiva distinta, es una lectura diferente de un acontecimiento conocido en todas las culturas. Lo que pasa es que, bueno, los héroes o los personajes pues van a recibir en cada cultura un nombre distinto. Pero, como pasa en casi todas las cosas, nos han llegado varios, al menos dos seguidos, dos relatos del diluvio universal. Si os preguntase ahora, ahí tenéis ese chiste de Peri, si os preguntase ahora, ¿cuántos animales entran en el arca de Noé? ¿Qué contestaríais? Va. Una pareja de cada animal. Una pareja de cada animal. ¿Todo el mundo está de acuerdo? Muy de acuerdo. ¿Se viene tanto a entrar? Bueno. Capítulo 6. Versículo 17, no lo leo entero. Por mi parte, aquí está hablando Yahvé, voy a traer espera, antes. Dijo pues Dios a Noé, he decidido acabar con todo ser viviente porque la tierra está llena de violencia por culpa de ellos. El responsable es el ser humano. Un ser humano que ha roto con Dios, que ha llegado al asesinato a su hermano y que ha cometido incluso ese mal, lo ha extendido hasta incluso desde una perspectiva ecológica. Ha contaminado toda la creación. ¿Sí? Ese es lo que intenta explicar. Porque la tierra está llena de violencia por culpa de ellos, por culpa del ser humano. Está llena de violencias. Por eso he decidido, etc. Versículo 17, doy un salto. Voy a traer el diluvio, las aguas sobre la tierra para exterminar todo viviente que tiene hálito de vida bajo el cielo, todo cuanto existe en la tierra perecerá. Pero contigo estableceré mi alianza. Aparece la primera vez, aparece el tema de la alianza. Implícitamente la hay también en el capítulo 3, lo recordáis, pongo enemistad entre ti y la mujer, pero de una manera más explícita, la primera vez aparece con Noé, el tema de la alianza. El tema de la alianza no se refiere a esto, porque esto es posterior. El tema de la alianza significa un pacto entre Dios y la humanidad, y en este caso entre Dios y Noé. Entrarás en el arca junto con tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Y por tanto, bueno, hay un número, aparece Noé con su esposa, y sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet con sus esposas, 6, 8, 8 personas. Meterás en el arca, lo que todos habéis contestado, una pareja de cada ser viviente para que sobrevivan contigo. Serán macho y hembra. De cada especie de aves, de cada especie de ganados y cada especie de reptiles entrarán contigo sendas parejas para sobrevivir. Tú mismo procúrate toda suerte de víveres y hazte acopio para que os sirvan de comida a ti y a ellos. Y lo hizo Noé, ejecutó todo lo que había mandado Dios. Y aquí acaba el capítulo 6. Pero inmediatamente vuelve otra vez a explicar la historia. ¿Por qué? Porque la narración que hemos leído ahora pertenece a la tradición o a la fuente yavista, decía, pero el Génesis, bueno, todos los textos del Pentateuco, de los 5 primeros libros de la Biblia, juegan con varias tradiciones o con varias fuentes de información. Pensamos que estamos en el mundo semita, en el mundo del antiguo Próximo Oriente, y nosotros diríamos, una narración con otra es contradictoria. Ellos no ven las contradicciones que vemos nosotros somos occidentales, somos cabeza cuadrada. Ellos no, ellos sí tienen 2 narraciones, aunque sean diferentes, aunque parezca que cuentan cosas distintas, pero que dan un mensaje complementario, pues ponen una al lado de otra y se quedan tan anchos. Y eso lo vamos a encontrar continuamente. ¿Recordáis los 2 relatos de la creación? Pues aquí vamos a encontrar 2 relatos del arca de Noé. Fijaros que habéis visto que entraron 2 parejas de cada animal, de aves, de ganados y de reptiles. Está hablando de los animales que ellos conocían. No pueden hablar de animales que no conocen. No habían estado nunca en África, pues entonces... no, lo digo porque eso también es importante, por decir, van a partir, la narración va a partir de la realidad que ellos tienen cada día, de la realidad cotidiana. ¿Os acordáis que os ponía yo el tipo de animales que había en Palestina? Capítulo 7. El Señor dijo a Noé, entra en el arca con toda tu familia porque tú eres el único justo que he visto en esta generación. De todos los animales puros, tomarás para ti 7 parejas. Anda, pero no habíamos quedado que era una pareja.
tomarás para ti 7 parejas macho y hembra, y de todos los animales que no son puros, una pareja macho y hembra. Asimismo de las aves del cielo, 7 parejas, machos y hembra, para que sobreviva su casta sobre la faz de toda la tierra. Porque dentro de 7 días, fijaos la cantidad de veces que aparece el número 7, estamos aquí entre un texto sacerdotal. ¿Por qué es un texto sacerdotal? Porque habla de animales puros y de animales impuros. Y que dentro de la mentalidad levita, dentro de la mentalidad sacerdotal, eran muchísimo más importantes los animales puros. ¿Por qué? Porque el animal puro servía de alimento, el animal impuro no. Curiosamente, aquí aún no les ha permitido comer carne animal, pero ya están pensando en un futuro. Aún son vegetarianos, lo recordáis, ¿no? ¿Sí o no? Según la narración bíblica, todos los animales, incluido el ser humano, son vegetarianos. No es histórico, debo decir, Estaba hablando de un mundo en el que no hay violencia, pero sí que está pensando en un futuro, y el texto es sacerdotal, y por eso dice animales puros. ¿Por qué? Porque solo son los animales más queridos por Dios, de aquella manera, en este lenguaje del Levítico, de que es un texto también muy sacerdotal. Y por tanto de esos animales hay 7 parejas. 7 parejas, el número 7 os decía, significa plenitud, y por tanto quiere decir que entren muchos de los animales puros y los justos de los animales impuros, una pareja nada más. ¿Verdad que parece que contradice el texto anterior? Son 2 narraciones diferentes, que el último narrador, el compilador al final de todas estas narraciones, que las puso por escrito, no tuvo ningún empacho en ponerla una al lado de la otra. Tampoco estáis acostumbrados porque tampoco se lee una detrás de la otra, ¿verdad que no? Sonaba lo de las 7 parejas, ¿verdad que tampoco? Fijaros, yo os iré señalando porque es muy continuo esa idea, bueno, de 2, 3, a veces narraciones que encontramos de un mismo hecho, o de narraciones complementarias, como hemos visto entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Dentro de 7 días haré llover sobre la tierra durante 40 días y 40 noches. Bueno, el número 40 es un número también muy simbólico en la Biblia. Fijaros que el número 40 años significa una generación, en esa mentalidad. Entonces, 40 significa también penitencia, los 40 años del desierto, los 40 días de Jesús también en el desierto, los 40 días que dura y las 40 noches que dura el diluvio universal. Es un tiempo de purificación, de pasar una generación. Noé ejecutó todo lo que había mandado Yahvé. Noé tenía, bueno, aún es prediluviano, a pesar de que ha dicho que ya nada más vivirán 120, pero Noé tenía ya 600 años cuando se metió en el arca. El pobre estaba en plena juventud. Cuando sobrevino el diluvio, las aguas de la tierra, Noé entró en el arca, con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos, para salvarse de las aguas del diluvio. De los animales puros, de los animales que no son puros, de las aves y de todo lo que resta, sendas parejas de cada especie entraron con Noé en el arca, machos y hembras, como había mandado Dios a Noé. Otra vez vuelve a hablar de 2 parejas, que va entremezclando los datos de una narración con los datos de una fuente y de otra fuente. A la semana de las aguas del diluvio se precipitaron, bueno, va explicándolo todo esto, el tema de la inundación. Os decía que sí que seguramente responde a una realidad histórica, porque está contado en muchas culturas y seguramente es la memoria colectiva de una catástrofe por el agua grande. Y cada pueblo hace una interpretación de esa catástrofe. Conocéis la película esa, ¿no?, del tsunami tan famoso. Bueno, pues se conoce desde hace muchos siglos, toda esta historia. Las aguas arreciaron muchísimo hasta el punto que los montes más altos que hay debajo del cielo quedaron cubiertos. Por eso me hace gracia a veces cuando algunos dicen, no, hemos encontrado el arca de Noé en el monte Ararat. Vale. Yo creo que el papel lo aguanta todo, a veces de las tonterías que se escriben y se dicen. Estamos ante un relato mítico, que no tiene nada que ver con la historia. O sí que tiene que ver con la historia, tiene que ver con un acontecimiento, pero lo que está intentando explicar, insisto, contar mucho más que explicar, es una realidad que era conocida en todo el ambiente de alrededor, pero dándoles una lectura teológica, una lectura religiosa. El mal
la violencia, aquella violencia que incluso no permitía que unos animales se enfrentasen a otros animales, un mundo ideal que no ha existido nunca, no nos engañemos, un mundo ideal que no ha existido nunca, pero que queda trastocado por el mal, queda trastocado por el pecado. Aparece después que las aguas retroceden, capítulo 8, aparece el tema de la paloma, un tema que va a ser también muy recurrente, la paloma de la paz, el Espíritu Santo que viene, que baja como baja una paloma, no que baje en forma de paloma, bueno, pero sí que el tema de la paloma va a ser muy recurrente. Hoy en día no sé si ese símbolo serviría, porque algunos pensamos que las palomas son ratas con alas, pero bueno, en aquel momento determinado, incluso en el siglo I, era una imagen que servía, como bueno, y como imagen también de la paz sigue siendo actual. La paloma, no yendo donde posar el pie, tornó al arca porque aún había agua, sobre la superficie de la tierra. Esperó otros 7 días, la idea de 7, volvió a soltar la paloma, y la paloma regresó a la tercera trayendo en el pico un ramo verde de olivo, que es la idea de la imagen de la paz, por donde conoció Noé que habían menguado las aguas. El año 601 de vida de Noé, el día primero, se secaron las aguas de encima de la tierra. Noé retiró la cubierta del arca, miró y vio que estaba seca la superficie del suelo. El día 27 del segundo mes quedó seca, y Noé sale del arca. Salieron todos los animales, salieron aparte de toda la familia, y aparece un orden nuevo. Fijaros que aparece el ar de San Martí, ahora no me sale en castellano, el arco iris, aparece el arco iris. Hay algunos que dicen, ¿cómo hay que explicar a los niños lo del arco iris? ¿Cómo lo explica la Biblia o como lo explica la ciencia, que es una refractación de la luz blanca? Pues hay que explicarle como os dé la gana. Claro, la de la ciencia es la que es verdad, no nos engañemos. Pero también es bonito explicar que también eso es una imagen, un signo de que Dios quiere el bien del ser humano. Y no está en contradicción, porque son dos lenguajes distintos. El lenguaje de la ciencia no tiene por qué estar peleado en confrontación con el lenguaje del símbolo o con el lenguaje religioso. El lenguaje del símbolo es muchísimo más rico que el lenguaje de la ciencia. Nos quitamos el símbolo y nos hemos cargado al ser humano, porque el ser humano es un animal simbólico. Es un animal simbólico. Y por tanto, no hay ningún problema en explicar, si queréis, primero la de la ciencia, para el arco iris, y luego les explicamos cómo es esta imagen que encontramos en el Génesis. Fijaros que hay como una nueva creación. Dios, capítulo 9, Dios bendijo a Noé y a sus hijos y les dijo: sed fecundos, multiplicaos y llenad la tierra. Vuelvo otra vez a repetirse algunas cosas que hemos visto en los relatos de la creación. Infundiréis temor y miedo a todos los animales de la tierra, a todas las aves del cielo, a todo lo que recta por el suelo y a todos los peces del mar. Todos quedan a vuestra disposición. Todo lo que se mueve y tiene vida os servirá de alimento. Aquí sí que hay un cambio cualitativo. Ya no son vegetarianos. Ya no son vegetarianos. Hay un cambio cualitativo. ¿Por qué? Porque dice, la violencia entró en el mundo. De tal manera que el que los animales sirvan de alimento es fruto también del pecado, es fruto también del mal. ¿Por qué? Porque el matar, aunque sea un animal, no es algo querido por Dios. Leeros también, si no, lo que estamos leyendo ahora en nuestras reuniones, la encíclica Laudato Si del Papa. Quien no es capaz de respetar a los animales, quien no es capaz de respetar la naturaleza, tampoco es capaz de respetar al ser humano. Y lógicamente a Dios. Estamos en esta. Pasa que, expresado a través de relatos, quien vierta sangre de hombre por otro hombre será su sangre vertida, porque a imagen de Dios hizo él al ser humano. Vuelve a aparecer la idea del ser humano, imagen de Dios. Vosotros pues, estoy en capítulo 9, versículo 7, sed fecundos, multiplicaos, extendeos por toda la tierra y dominad sobre ella. Dijo Dios a Noé y a sus hijos: he pensado establecer mi alianza con vosotros y con vuestra futura descendencia y también con todo ser vivo que os acompaña. La alianza no es solamente con el ser humano, sino es con toda la creación, con toda la naturaleza, las aves, los ganados y todas las alimañas con vosotros, con todo lo que ha salido del arca, todos los animales de la tierra. Establezco mi alianza con vosotros. Es una alianza no solamente con el ser humano, sino que es una alianza con toda la creación.
toda la naturaleza. Nunca más volverá a ser aniquilada la vida por las aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Esta es la señal de la alianza que establezco para futuras generaciones entre yo y vosotros y todo ser vivo que os acompaña. Pongo mi arco en las nubes que servirá de señal de la alianza entre yo y la tierra. Por tanto, independientemente de esa explicación científica, que hay que darla, esa otra explicación más simbólica de que cuando vemos el arco iris, hemos de ser conscientes que Dios quiere el bien de toda la creación y que también es imagen, signo, símbolo, si queréis, de esa alianza de Dios. Y yo creo que no podemos tampoco prescindir de esto. Reiteró Dios a Noé, versículo 17, esta es la señal de alianza que he restablecido entre yo y toda la vida que existe sobre la tierra. Los hijos de Noé que salieron del arca eran Sem, Can y Jafet. Can es el padre de Canaán. Estos tres fueron los hijos de Noé y a partir de ellos se pobló toda la tierra. Bien, es importante también esto. Fijaros que vuelve otra vez a hablar de la fraternidad universal. Estos nombres no están puestos por casualidad. Está hablando del mundo conocido. El mundo conocido son los semitas, los camitas y los jafetitas, que son tres grandes pueblos que eran, bueno, lo que conocían. El pueblo semita es donde nacerá el pueblo de Israel, pero no solamente el pueblo de Israel. Los camitas, si no recuerdo mal, era bueno, la zona de Palestina, los de Canaán, y los jafetitas, los indoeuropeos. De tal manera que era el mundo que ellos conocían. ¿Qué les está diciendo? Ellos son hijos de Noé. Ellos son de esa segunda creación, de ese segundo orden nuevo, o de ese orden nuevo del mundo. Todos los seres humanos somos hijos del mismo Padre. No solamente de Dios, sino de Adán y de Noé. Vuelve otra vez la idea de la fraternidad universal. Bien. Y así continúa, la tierra se repuebla, etcétera. Y ya para acabar, porque quería acabar el capítulo 11, la Torre de Babel. Fijaros, la Torre de Babel, estamos igual también ante una narración. Alguno dirá que no hay nada de historia en estos relatos del capítulo 11. No hay nada de historia. O si queréis, hay una historia religiosa. Hay una historia que intenta explicar esos orígenes y que intenta explicar, sobre todo, cómo las cosas que no funcionan en la tierra no es culpa de Dios, porque Dios lo hizo todo bien y todo bueno, ¿os acordáis? Bueno y bello, lo recordáis, todo era bueno y bello. Quien lo ha estropeado es el ser humano, que Dios lo dejó en sus manos para que lo administrase, y así lo administró. De tal manera que esos relatos van en esa idea. La Torre de Babel. ¿En qué está inspirada el relato de la Torre de Babel? En los zigurat que había en Babilonia. Los zigurat eran una especie de templos escalonados que subían, que en realidad los babilonios lo utilizaban para lo contrario que va a explicar el relato bíblico. Lo utilizaban para entrar en contacto con la divinidad, y por tanto, como la divinidad estaba en lo alto, los escalones te permitían ir más alto, igual que las montañas, para entrar en contacto con la divinidad. Aquí va a hacer una lectura dándole la vuelta a eso. ¿Por qué? Porque los babilonios eran enemigos, porque los babilonios no seguían al auténtico Dios, y está diciendo que esa Torre de Babel, que en realidad la imagen es la de un zigurat babilónico, en realidad es una imagen de la soberbia del ser humano, de quererse igualar otra vez a Dios. Todo el mundo era de un mismo lenguaje, capítulo 11, e idénticas palabras. Al desplazarse la humanidad desde Oriente, hallaron una vega en el país de Senaar y allí se establecieron. Entonces se dijeron el uno al otro: vamos a fabricar ladrillos y a cocerlos al fuego. Así el ladrillo les servía de piedra y el betún de argamasa. Después dijeron: vamos a edificarnos una ciudad y una torre con la cúspide en el cielo, y hagámonos famosos por si nos desperdigamos por toda la faz de la tierra. Bajó el Señor a ver la ciudad, es un antropomorfismo, y la torre que había edificado los humanos, y pensó el Señor: todos son un solo pueblo con un mismo lenguaje, y este es el comienzo de su obra. Ahora nada de cuanto se propongan les será imposible. Bajemos pues, y una vez allí confundamos su lenguaje, de modo que no se entiendan entre sí. Y desde aquel punto los desperdigó el Señor por toda la faz de la tierra, y dejaron de edificar la ciudad.
Por eso se llamó Babel, porque allí embrolló el Señor el lenguaje de todo el mundo y desde allí lo desperdigó el Señor por toda la faz de la tierra. Bueno, ¿qué es lo que está intentando explicar el narrador bíblico? Bueno, está intentando explicar esencialmente dos cosas. Una, que el pecado, incluso después del diluvio, vuelve otra vez a aparecer. El ser humano sigue siendo un soberbio y no es capaz de reconocer a Dios, por un lado. Y después, algo muchísimo más sencillo, se encuentran que sí, que ellos tenían la mentalidad que todos somos hijos de los mismos padres y por tanto todos teníamos que hablar la misma lengua. ¿Por qué no todos hablamos la misma lengua? ¿Por qué no nos entendemos? Porque ellos han entrado en un país que dicen, no entendemos nada de lo que dicen. ¿A qué responde esto? Al pecado. Al pecado. De tal manera que ¿cuál es el problema? El problema no es tanto que hablen lenguas distintas, sino que el ser humano no se entiende con el ser humano. Y lo de las diversas lenguas es anecdótico. No se entiende con el ser humano. Cada uno hablamos un lenguaje distinto, incluso aunque hablemos en la misma lengua, aunque hablemos en castellano o en catalán. No nos entendemos. Y no nos entendemos porque la soberbia, el pecado, el mal, anida en nuestro corazón. Fijaros que después, en los Hechos de los Apóstoles, Lucas va a dar la vuelta aquí y dice que todos, cuando vino el Espíritu Santo, todos les escuchaban, cada uno en su propia lengua. Ni es histórico esto, ni es histórico lo otro, sino que está intentando una enseñanza religiosa. Y la enseñanza religiosa es que aquí el pecado, el mal, hace que no se entienda el ser humano con otro ser humano. En el relato de Hechos de los Apóstoles se está intentando explicar el evangelista que el Espíritu Santo hace posible este entendimiento. Que si somos dóciles al Espíritu Santo, podemos entendernos, podemos hablar el mismo lenguaje, aunque seamos de sitios, de culturas, de idiosincrasias, de formas de pensar diferentes. Muy bien. Pues nos vemos la semana que viene, si Dios quiere.